Vamos a ver. Ok. Bueno. Antes que nada, buenos días a todos, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy con esta parte de trigonometría, funciones trigonométricas. Sí es un poquito amplio lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos ejercicios tipo, algunos ejercicios de las guías de este año, de años pasados. Entonces, sí les sugiero, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que no les entienda, no se queden con las dudas. Vamos a revisar estos ejercicios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdísimo? Ok. Bueno, entonces fíjense bien. Esta tablita nos va a servir a nosotros para calcular los valores de las funciones trigonométricas de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Algo que yo hago para construir esta tabla es lo siguiente. Por una parte, voy a poner aquí en la columna los valores de 0 grados que corresponden a 0 radianes. Pi sextos equivale a 30 grados. Pi cuartos equivale a 45 grados. Pi tercios equivale a 60 grados. Y pi medios equivale a 90 grados. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Por otra parte, yo quisiera obtener las funciones, los valores para las funciones trigonométricas de seno, coseno, y también vamos a ver que se obtienen para la tangente. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a observar qué hacemos. Vamos a escribir primeramente en un primer renglón el valor de seno de x. Escribo seno, la función trigonométrica seno, y voy colocando los números. Vamos colocando los números, empezando por el número 0 y lo siguiente: 0, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nosotros escribimos los números del 0 hasta el número 4, empezando por la función trigonométrica seno. A continuación, nosotros escribimos en el siguiente renglón la función trigonométrica coseno. ¿De acuerdo? Vamos a escribir los mismos números por ahora en orden inverso. Empezamos por el número 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. ¿De acuerdo? Ok. A estos números, o al número que yo seleccione, de acuerdo a nuestra tabla, nosotros vamos a hacerle la siguiente operación. La operación al número que nosotros elegimos es la que está en color rojo. ¿Cuál es la operación que está en color rojo, Mariana? ¿Qué se le tiene que sacar al número que yo obtenga? O al número que yo decido obtener. ¿Qué operación está en color rojo? Alguien que me diga: Omar, Dana. Eso que está aquí en color rojo es la raíz, ¿quién? ¿Cuadrada? Raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Al número que yo obtenga se le va a sacar la raíz cuadrada y al resultado al final siempre se va a dividir, todo ese resultado que yo obtenga se divide entre el número 2. ¿De acuerdo? Esta tablita está muy sencilla de aplicarse. Vamos a hacer un ejercicio. Ok. De los ángulos que tengo ahí citados, chicos, díganme, ¿qué función trigonométrica quieren calcular de qué ángulo? ¿Seno o coseno? Mariana, ¿seno o coseno? ¿Qué quisieras calcular? O tú, Leslie, alguien que me diga. Seno. Seno, ¿de qué ángulo? ¿Qué ángulo calculamos? De 60. Seno de 60 grados. Fíjense bien. Entonces, yo aquí tengo esta tablita
Y estoy aquí, primeramente ubico la columna de 60 grados, que es aquí. ¿De acuerdo? Y estoy aquí en la función trigonométrica seno. Veo en qué número intersecan. ¿En qué número intersecan, chicos? ¿En el número quién? 3. ¿Están de acuerdo todos? Esto interseca en el número 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a calcular nosotros la raíz cuadrada, porque aquí está la operación en color rojo, que es lo que hay que hacerse ese número que seleccionamos. La raíz cuadrada del número 3, y el resultado lo dividimos entre ¿quién? Entre el número 2. Ojo, y siempre hay que dividirlo entre 2. Ya sea para el seno o para el coseno. Y ese es el valor. ¿Ya? Sin tanto problema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. No, Paola, profe. mándeme. ¿No? ¿Nada? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vianey, ¿alguna duda? Alexia, Omar, No. ¿no? Ok, bueno. Díganme ahora, vamos a calcular ahora el coseno. ¿De qué ángulo? Díganme qué ángulo quieren. Tengo 0, 0, 30, 45, 60 o 90. 45. ¿Ángulo de quién? 45. Coseno de 45 grados, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, fíjense bien, chicos, lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos aquí ahora a la columna de 45 grados. Ah, pues es esta que está aquí. Y nosotros, pues vamos a seleccionar la función coseno. Vemos en dónde intersecan, ¿en qué número? En el número 2. ¿De acuerdo? Entonces, coseno de 45 grados es a este número que está aquí. Hago la operación en color rojo. Tenemos que sacar la raíz, ¿quién? Raíz cuadrada del número 2. Y ese resultado lo dividimos entre ¿quién? Entre 2. ¿Sí? Paola, ¿alguna duda? Arlet, Alexia, Sofía. ¿No? Aló, aló. Está sencillito, No, ¿no? profe. Ok, bueno. Me van a decir, oiga, maestro, y si yo quisiera, por ejemplo, la tangente, vamos a tener que aplicar para la tangente una siguiente identidad. Que más adelante vamos a hablar de las identidades trigonométricas. La tangente de un ángulo, el ángulo que yo quiera, un tangente de un ángulo alfa, se va a definir de la siguiente manera. Es la razón trigonométrica del seno de ese mismo ángulo, del seno del ángulo alfa, entre el coseno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Eso es para que nosotros podamos obtener la función trigonométrica tangente. Esta es una identidad que más adelante vamos a trabajar con ella. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, todo esto me va a servir para calcular la tangente. Pues técnicamente con esta misma tablita, chavos, podemos nosotros calcular, ¿sí?, la tangente, pues de cualquier número, del número que nosotros queramos, o bueno, del ángulo que nosotros necesitemos. Simplemente es aplicar esta tablita. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo quiero calcular la tangente de 45 grados. Fíjense que es seno entre coseno, ¿de acuerdo? Entonces, yo observo aquí en el seno qué valores en el seno. ¿Qué número tenemos aquí en 45 grados en seno? ¿La raíz cuadrada de qué número?
la raíz cuadrada del número 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo dejamos. Y voy a observar también ahora en el coseno, ¿qué número también tenemos presente? El número 2. Es decir, también voy a obtener o voy a calcular la raíz cuadrada de 2. Y en ambos casos, pues ya mejor ni divido entre 2, porque pues yo sé que aplicándole del sándwich se van a cancelar. Y díganme, por favor, ¿cuánto es raíz de 2 entre raíz de 2? 1. Por lo tanto, la tangente de 45 grados vale 1. ¿De acuerdo? No sé si de esto alguien tenga alguna duda. Carlos, Mariana, ¿alguna duda? ¿No? Una pregunta. Sebastián, ¿alguna duda que tengas? Alfredo, Omar. A ver, No, vamos a profe. hacer otro ejemplo. Ahora tangente de 60 grados. ¿Sí? Ok. Alexia, ¿cuánto vale la tangente? Bueno, ¿cuánto vale el seno en 60? ¿Qué número está ahí seleccionado? El 3. El 3. Entonces, al número 3 le sacamos la raíz de 3. Y ahora, en el coseno, ¿qué número está seleccionado? El 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí para todos? Está seleccionado aquí el número 1. Entonces, esto es raíz de 3 entre raíz de 1. Bueno, pues ¿cuánto es la raíz de 1? Pues es el mismo número 1. Entonces, la tangente de 60 grados vale raíz de 3. ¿De acuerdo? Y así podríamos nosotros calcular las funciones trigonométricas para 0, 30, 45, 60 y 90 grados. ¿De esto alguna duda, Mariana, Karina, Arturo? ¿No? Si algo no queda Todo bien, claro, profe, gracias. pregunten, ¿sí? Pregunten, porque pues sí es importante, porque ahorita voy a ver ya otro tema, precisamente para ángulos, porque pues me van a preguntar, y seguramente a lo mejor me va a decir ahorita Sofía, oiga, profesor, ¿cómo podemos nosotros calcular y cómo calculamos los valores para ángulos mayores de 90 grados? Porque nuestra tablita nada más tenemos hasta qué ángulo. Pues nada más tenemos hasta el ángulo de 90. ¿Y cómo podríamos nosotros calcular para valores mayores a 90 grados? ¿Qué se les ocurre hacer, chicos? Bueno, vamos a ver algo que, bueno, me dicen que no vieron, pero yo sé que sí lo vieron, que se llama el círculo unitario. Este círculo unitario o de radio 1. ¿De acuerdo? No sé si alguno de ustedes recuerda el círculo unitario. Arturo, ¿sí lo recuerdas? Paola, Omar. Hola, Obed, ¿cómo estás? No, no lo recuerdo, profe. ¿No lo recuerdan? Bueno, se le llama círculo unitario, Leslie, porque precisamente el radio de esa circunferencia o de ese pequeño círculo, el radio, pues vale 1. ¿De acuerdo? Es un radio unitario. El radio vale 1. Ahora, fíjense bien, chicos. Vamos a definir este círculo unitario de la siguiente manera. Hay una cierta relación que nosotros vamos a recordar entre los ángulos que medimos nosotros en radianes y los ángulos que nosotros medimos en grados. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa relación entre radianes y grados? Bueno. Seguramente ustedes recordarán desde la primaria que a nosotros nos decían, oye, ¿sabes qué? Para una circunferencia,
tú puedes calcular tanto el perímetro como el área. Ahorita lo importante que nos interesa a nosotros, pues, es calcular el perímetro de una circunferencia. ¿Cómo calculamos nosotros el perímetro? Ojo, dije perímetro de una circunferencia. Por 20 puntos, equipo Guinda, dígame por favor, perímetro de una circunferencia. Vamos, si se lo saben. ¿Cómo se calcula, Karina? Alexia, ¿cómo se calcula? ¿No? ¿Nadie? ¿No era pi por diámetro? Pi por diámetro o 2pi por el radio. ¿De acuerdo? 2pi por el radio, eso nos daba a nosotros el perímetro. El perímetro significa que tú estás, digamos que caminando, o si tú estuvieras dando una vuelta en círculos, ¿sí? Tú empiezas aquí en un punto, a ver, dejen ver, aunque me va a salir medio feo, ¿no? Empezamos desde este primer punto, vamos a ponerlo con formas. Empezamos desde aquí. Caminas, 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 das. Aquí ya llevas la mitad de la vuelta. Bueno, ustedes se van derechito, yo porque pues lo estoy haciendo aquí en la compu. Y le das una vuelta completa. Eso es el perímetro, que tú, pues ya le diste una vuelta completa. ¿De acuerdo? Ok. Y si el radio vale 1, ¿cuánto vale el perímetro? ¿Cuánto vale, Obed? 2pi, ¿no? Entonces, Sí, 2pi equivale al perímetro, o lo que sería equivalente a que ustedes ya dieron una vuelta. Entonces, esto es equivalente a que ustedes ya dieron una vuelta completa. Esa es la relación en que nosotros tenemos de radianes y grados. Una vuelta completa equivale a 2pi radianes. ¿De acuerdo? No sé si esto más o menos quede comprendido, chicos. Entonces, 2pi radianes equivale nosotros una vuelta completa. Ahora, nosotros, por ejemplo, desde la primaria, desde la secundaria, estuvimos acostumbrados a medir los ángulos en grados sexagesimales. Es decir, ¿cómo se les llama? Múltiplos de 60, ¿no? Bueno, que tiene un valor medio extraño, ¿no? Hay una relación que me dice que una vuelta completa, que sería 2pi radianes, equivalen a 360 grados. ¿De acuerdo, muchachos? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Entonces, una vuelta completa, que son 2pi radianes, equivale a 360 grados. Ok, bueno. Otra de las cosas que nosotros también vamos a tener en cuenta ahorita en la parte de la medición de los ángulos es la siguiente. Cuando nosotros estamos definiendo lo que es en un, ¿cómo se le llama? En un plano XY, pues vamos a definir los siguientes cuadrantes. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, nosotros tenemos aquí un plano cartesiano de coordenadas X y Y. Dichas coordenadas X y Y que nosotros tenemos asociadas,
pues vamos a tener que ver los valores que va a tomar los valores que va a tomar tanto la variable X como la variable Y para los diferentes cuadrantes. Entonces, esta primera parte o este primer corte en sentido de las manecillas del reloj se llama primer cuadrante. Esto pues más o menos ya lo recuerdan y si no, pues también lo vamos a seguir viendo en geometría, geometría. Ese primer cuadrante, tanto el valor de X como el valor de Y, ¿cómo son? Pues ambos son positivos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ambos son valores positivos. Ahora, fíjense bien, chicos. De acuerdo con esto, nosotros tenemos lo siguiente. El ángulo que nosotros vamos a medir en ese primer cuadrante, y se los voy a colocar aquí, pues va a ser un primer ángulo que corresponde a 0 grados, o serían 0 radianes, hasta cuando tú completas los 90 grados, es decir, cuando termina ese primer cuadrante, que en este caso serían 90 grados, lo que va a equivaler en radianes a una medida que es pi medios. ¿De acuerdo? Pi medios. Obed, ¿de esto alguna duda? Alexia, Sofía, ¿alguna duda? Zainid, ¿alguna duda? No, ¿No? no, profe. Esto más o menos sí lo recuerda, ¿no? Bueno, vámonos al segundo cuadrante. Ese segundo cuadrante que nosotros vimos en trigonometría o en geometría analítica, nos dice ahora que el valor de la X será ¿de qué signo? Será un valor negativo y el valor de Y tendrá un valor positivo. Hemos nosotros llegado hasta 180 grados o lo que equivale a pi radianes. ¿De acuerdo? Pi radianes es la mitad de la circunferencia. Luego nosotros vamos a tener un tercer cuadrante. Ese tercer cuadrante, si ustedes recuerdan de la geometría analítica, ¿cómo son los valores para X y para Y? ¿Qué signos tendrán? Ambos son de signo negativo. ¿Están de acuerdo? El valor de X es negativo y el valor de Y es negativo. Entonces nosotros vamos a tener valores cuando ya estamos así colindando con el cuarto cuadrante, cuando llegamos a 270 grados o lo que equivale a 3 pi medios. Luego estaremos nosotros en un cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? En ese cuarto cuadrante exactamente, como me dicen aquí en el chat, el valor de X es positivo, el valor de Y tendrá un signo negativo. Y cuando nosotros hayamos completado una vuelta completa, porque acuérdense que estamos nosotros girando, pues en este sentido, damos una vuelta completa, bueno, con mucha imaginación eso es un circulito bien hecho. Cuando damos una vuelta completa, nosotros vamos a, bueno, ya cubrimos lo que serían 360 grados, o su equivalencia que serían 2 pi radianes. Recuerden, una vuelta completa, pues son 2 pi radianes. 360 grados, ¿sí? Son 2 pi radianes. Significa que ya diste una vuelta completa. Fíjense que va a ocurrir algo interesante, muchachos. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije en sesiones anteriores, o creo que les dije la semana pasada, no recuerdo bien,
que nosotros vamos a asociar con el eje Y la función trigonométrica seno. Y vamos a asociar con el eje X la función trigonométrica coseno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdísimo? Entonces, el coseno se va a asociar con el eje X. Y el seno lo vamos a asociar con el eje Y. ¿De acuerdo? ¿De esto alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Ya se hizo famoso mi jarrito. En todos los videos aparece. Bueno. ¿De esto alguna duda, chicos? Está tranquilo, ¿no? Yo creo que más o menos esto sí lo vieron. ¿Sí recuerdan esto del círculo unitario? No sé si lo hayan A mí visto. no me lo habían enseñado. Sí lo enseña, la maestra Adriana sí lo ve. Bueno, creo que es ella sí lo enseña, no sé. Entonces, esa parte. Ahora me dirán ustedes, profesor, ¿y qué onda con los ángulos? Porque pues a nosotros, pues va a decir, pues, sí está bien eso, ¿y en qué me beneficia? Bueno, en lo siguiente, yo dije que vamos a asociar con el eje de las X la función trigonométrica coseno. Y vamos a asociar con el eje de las Y la función trigonométrica seno. ¿De acuerdo, muchachos? Para ángulos que sean mayores a 0, pero menores a 90, el coseno, ¿cómo será? ¿Qué signo tendrá? El coseno tendrá signo positivo y el seno, ¿qué signo tendrá? Positivo también. ¿De acuerdo? Entonces, para ángulos que estén en el primer cuadrante, es decir, de 0 a 90 grados, el coseno es positivo y el seno es positivo. Vamos ahora a nuestro segundo cuadrante. En el segundo cuadrante nosotros vamos a tener ángulos que están entre 90 grados y 180 grados. ¿De acuerdo? El coseno tendrá ¿qué signo va a tener aquí? El coseno. Negativo, exactamente, y el seno tendrá signo positivo. ¿De acuerdo? Eso pues fácilmente nosotros lo podemos identificar. Para un ángulo de 180 grados o entre 270 grados, nosotros vamos a tener que tanto el seno como el coseno, ¿qué signo tendrán, chicos? Negativo. Ambos serán negativos. Coseno es negativo, el seno será negativo. Para ángulos que se encuentren en el tercer cuadrante, es decir, entre 180 y 270. Para ángulos que se encuentren entre 270 grados y 360 grados, ¿cómo serán las funciones trigonométricas? El coseno que será positivo y el seno será negativo. Ok, bueno. ¿Esto por qué? Porque me van a decir, oiga, con su famosa tablita, pues nada más me sirve del 0 al 90, pero yo quiero conocer ángulos, pues no sé, a lo mejor el de 240, el de 120, el de 300, que van a estar, pues no sé, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Qué es lo que nosotros podríamos aplicar? Bueno, pues podríamos aplicar primeramente estos signos. Vamos a hacer un ejercicio, ahora sí que flor y silvestre de esto. Y ahorita hacemos unos ejercicios de la guía. Esto es para que quede un poco entendido esta parte. No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Obed, ¿sí ya te acuerdas de esto?
Vianney, ¿sí lo vieron esto en la escuela o no? Sí, 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 profe. Sí, yo lo vi en la secundaria, profe. Desde la secundaria se enseña esto, ¿verdad? Ok, bueno. Sí, Obtener las funciones trigonométricas. Obviamente que aquí vamos a especificar con todo y signo. Vamos a hacer un primer ejemplito, pero antes quiero que revisemos el caso que tiene que ver con lo que son simetrías, nuevamente simetrías. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la función trigonométrica seno es una función trigonométrica impar y la función coseno dijimos que era una función trigonométrica par? Do you remember or no remember? Yes, of course, of not course. Sí, profe. Yes. Entonces, fíjense bien. Aquí está, ponemos una crucecita porque pues mañana resucita, ¿no? O al rato. Bueno. Vamos a poner aquí nuestro eje X y Y. Y a lo mejor me dice Mariana, maestro, yo quiero calcular el ángulo de 270 grados. ¿En qué cuadrante creen que esté? Primero, segundo, tercero, cuatro. No, 240, para que también pues, sea más sencillo, ¿no? ¿En qué cuadrante está, muchachos? 240. Está en el tercer cuadrante, ¿no? El ángulo de 240 va a estar en el tercero. Entonces, aquí en este circulito, vamos a colocar aquí 240. Bueno, más o menos, yo por aquí está, ¿no? Vamos a ponerlo con otro colorcito. Color, ahí está, con 4 y demás. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si yo me pusiera a medir el ángulo, pues sería desde aquí hasta acá. Hasta ese valor, pues nosotros vamos a tener un ángulo de 240 grados. Yes, of course. Really? Ok. Bueno, ahora quiero que observen lo siguiente. Quiero que observen lo siguiente para este ángulo de 240 grados. Si ustedes se dan cuenta, ese ángulo de 240 grados está muy, muy, muy pegadito o cercano al eje, ¿quién? Al eje X. ¿De acuerdo? Está muy pegadito o muy cercano al eje de las X. ¿Qué podríamos nosotros, pues, para obtener ese valor? Bueno, yo sé que aquí hay 180 grados. ¿De acuerdo? Aquí hay 180 grados. Incluso es un poquito más pegado al eje Y. Bueno, mejor lo dibujo de nuevo. Bueno, entonces está muy, muy, muy casi pegado al eje de acá. ¿De acuerdo? Para que nosotros obtengamos 240, ¿cuánto hay que sumarle a 180? ¿Cuánto tendremos que sumarle? Alguien ya me contestó en el chat. 60. Exactamente 60, ¿no? Tendríamos que sumarle 60 grados. Entonces, aquí va a haber un ángulo de 60 grados. ¿De acuerdo? Sí, yo sé que están feos mis dibujos, pero bueno, no me regañen. Ahí está. Entonces, este ángulo que está aquí, muchachos, vale 60 grados. Ahora,
Vamos a analizar lo siguiente. Nosotros, a ese ángulo que tenemos aquí, va a tener ciertas componentes o ciertos valores, tanto en X como en Y. ¿De acuerdo? Son esas que estoy colocando allí, esos como... esas rayitas, ¿no? Esa es la componente en el eje y esta digamos que sería lo mismo, pero sobre el eje de las X. ¿De acuerdo, chavos? Ok, bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no se entienda? ¿No? Alfredo, ¿alguna duda? Alexia, No, profe. Yaney, ¿no? No. Ok, ahora viene la No, operación profe. difícil. Fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo aquí este ángulo de 60 grados. Yo necesito rápidamente, pues, asociar ¿quién? Pues yo sé que está en el tercer cuadrante. El seno y el coseno van a ser ¿de qué signo? Negativo. Negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Ambos van a tener un signo negativo. Entonces, el seno de 240 grados tendrá un signo negativo. Y el coseno, ¿qué signo también tendrá? También un signo negativo. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno. Ya sé que ambos van a tener signos negativos. Ok, ahora, la pregunta es, ¿cuánto valen? Pero si ustedes observan, nos podemos apoyar con algo muy sencillito. Yo desconozco cuánto vale 240, pero sí sé cuánto vale qué ángulo. Pues el de 60, porque pues parece sí tenemos tablita, ¿no? Entonces recuerden, asociado con el eje de las X, vamos a tener el coseno. Y asociado con el eje de las Y, vamos a tener asociado la función trigonométrica seno. ¿De acuerdo? Ok. Busquemos cuánto vale el coseno y el seno de 60. Coseno de 60, ¿cuánto vale? ¿1 sobre quién? 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Y el seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Entonces, para este ejercicio, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y aquí el coseno de 60, pues, ¿cuánto es? 1/2. ¿De esto alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Obed, ¿sí queda claro? Digo eso pues por la tablita, ¿no? O sea, nos ayuda bastante. Ahora, Sí, vamos a profe. asociarle ahora los signos. Seno de 240, ¿qué signo va a tener? Negativo. Me queda raíz de 3 sobre 2. Y para el coseno, pues menos 1/2. Y ya, eso es todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Yo? ¿Algo que no quede claro? Mauricio, ¿no? Arturo, Angélica, Está bien, profe. Amairani, ¿no? Alfredo,
No, profe. Zainit, ¿alguna duda? Todo bien, profe. ¿Sí? Arlet. Bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros pues igual. Bueno, este es el mismo. Puedo calcularlo con el ángulo de 30, pero bueno. Aquí me piden el caso de el seno de 300 y el de 400, ¿no? Es más fácil completarlo con el eje de las X que hacerlo con el eje de las Y. O sea, pueden hacerlo en ambos casos. Pero yo les sugiero mejor que lo hagan respecto a X. Por ejemplo, aquí me piden que calculemos nosotros el seno y el coseno de 300 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues nosotros podríamos calcular de igual forma el coseno de 60, el seno de 60 y bueno, pues ver cuánto vale, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En qué cuadrante va a estar 300 grados, muchachos? En el cuarto. En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Están de acuerdo? Coseno es positivo y seno es negativo. Pues nuevamente busco los valores para 60 grados. Esto es porque estoy referenciándome al eje de las X. ¿De acuerdo? Este ángulo que está aquí es de... Y pues busco nuevamente cuánto vale el seno y el coseno para 60. El seno vale raíz de 3 sobre 2 y el coseno pues 1/2. Coseno es raíz, no. Coseno es 1/2. Y para el seno es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y ya. Simplemente pues le coloco aquí sus signos correspondientes y sería todo. ¿Dudas hasta este punto? Obed, ¿alguna duda? Alexander, Mariana, Karina, ¿alguna duda que tengan? No. ¿De veras, de veritas? No. Ah, ya, ¿a poco sí? A ver, en lo que voy al pipis room, vamos a hacer el de... Me piden igual 120 grados. A ver, regálenme un minuto nada más. $120. Tenemos que ocupar el ángulo suplementario de ¿quién? De 60, ¿están de acuerdo? Nuevamente. ¿En qué cuadrante está 120 grados? Segundo cuadrante, ¿de acuerdo? En el segundo cuadrante, el coseno, ¿qué signo lleva? Negativo. Negativo. Y el seno es positivo. Entonces,
Conociendo esos valores y ocupando esa parte que nosotros vimos del, ¿cómo se llama este? De las simetrías y del círculo trigonométrico, pues nosotros podemos ir asociando aquí los valores, ¿no? Calculamos el ángulo suplementario, que es para los valores de 60 grados, coseno de 60 es 1/2, seno de 60 raíz de 3/2, y pues ya, simplemente pues ubicamos en qué cuadrante están y colocamos los valores. Y con esto se forma el círculo trigonométrico. Algo interesante, a ver. Me decían sus compañeros del otro grupo que no lo habían visto. ¿No vieron eso? Ahí en la escuela. ¿Sí se acuerdan o no? No. ¿Sí están viendo esta parte del PDF? Es una relación entre Sí, lo estamos viendo. Sí, profe. los ángulos que nosotros tenemos, sus valores asociados obviamente para el seno y el coseno, y sus equivalencias en radianes. Nada más es recordar, ¿no? Que 2 pi radianes pues equivale a 360 grados. ¿Sí? Júrenme lo que no lo vieron, porque yo sé que esto viene en el programa de segundo de trigonometría. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, pensaré que sí lo vieron. Bueno, nos dan aquí para asociar en el siguiente ejemplo el valor en radianes con su respectivo valor en grados. Pues yo utilizo esta relación, yo sé que 2 pi radianes equivale a 360 grados. Entonces, pues pi medios es el valor de x. Aplicamos aquí una regla de 3. El valor de x pues vale 90 grados, ¿no? Ese sería ese primer valor. Pi sextos, ¿a qué equivale, chicos? Pi sextos, ¿en qué cuadrante estará? Primer cuadrante, ¿y equivale a cuántos grados? Ay, lo vimos hasta en la tablita. Pi sextos equivale a 30 grados, ¿de acuerdo? ¿Sí, Obed? Ya andan en la playa ustedes, ¿no? ¿Qué andan haciendo, eh? Sí. No, Ok, profe, es que me confundí un poco. 3 pi cuartos, aquí está 3 pi cuartos. ¿En qué cuadrante está 3 pi cuartos? Segundo cuadrante, ¿no? Un ángulo que esté entre 90 y 180, ¿qué ángulo sería? 135, ¿no? 4 pi tercios. ¿En qué cuadrante está? Es este que está aquí. En el 3. En el tercero. Pues va a corresponder a un ángulo que esté entre 180 y 270. ¿De acuerdo, chavos? Ok. ¿De esto alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Seanme sinceros, ¿eh? Porque pues... Yo sí me confundí, no entendí bien. ¿Aquí? Sí. Ok. Regresamos un poquito a esta parte. ¿Dónde estaba? Para ángulos entre 0 y 90 grados, vamos a tener una cierta equivalencia en radianes. Eso va a ser de 0 radianes a pi medios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, de acuerdito o no? Sí. Ahora, para ángulos en grados que estén
entre 90 y 180 grados, pues vamos a tener valores entre pi medios y pi. ¿De acuerdo? Sí. Para ángulos entre 180 y 270, vamos a tener nosotros ángulos entre pi, bueno, mayores que pi, y menores a, oye, ahora 3 pi medios. Más o menos para que aquí, es entenderle un poquito el circulito cómo está hecho, ¿no? Y para ángulos entre 270 y 360 grados, nosotros vamos a tener ángulos en radianes entre 3 pi medios o mayores a 3 pi medios y menores a 2 pi. Más o menos es la misma equivalencia con esta parte, ¿no? Digo, aquí ya está un poquito hecho, ¿no? Y lo demás, pues es hacer reglas de 3. Bueno, vámonos rápido con esta que son leyes de los senos y de los cosenos. ¿Sí se acuerdan de eso, chavos? Leyes de los senos y de los cosenos. Las leyes de los senos y de los cosenos me sirven para cualquier triángulo, no importa si no sea un triángulo rectángulo. Esto me sirve es si yo tengo dos segmentos o dos ángulos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo conozco dos segmentos, por ejemplo, el segmento A y B, puedo conocer los ángulos y el segmento siguiente. O si yo conozco dos ángulos, pues puedo conocer un tercero o un segmento siguiente. Es una proporción muy interesante, fíjense. Porque esta ley, bueno, pues digamos que de cierta manera, pues me ayuda a construir todas las demás figuras. Yo sé que el segmento A, este que tengo aquí, incluso lo pongo aquí con esta marca, va a tener un ángulo opuesto, bueno, un ángulo opuesto al ángulo a este segmento A, va a ser el ángulo alfa. Vamos a tener un segmento B, ¿de acuerdo? Un ángulo opuesto a ese segmento B es el ángulo beta. Tengo un segmento C, ¿de acuerdo? Un ángulo opuesto a él será el ángulo gamma, ¿de acuerdo? Para esos tres segmentos y esos tres ángulos se va a cumplir la siguiente relación. El segmento A será proporcional al seno del ángulo alfa. Esa proporción se va a mantener con los otros dos segmentos, con el segmento B entre el seno del ángulo beta. Y esa misma proporción se mantendrá con el segmento C entre el seno del ángulo gamma. La demostración de esto, bueno, pues no está en competencias de este curso, pero es muy interesante y muy padre a la vez. Y una consecuencia de la ley de los senos se conoce como la ley de los cosenos, ¿de acuerdo? Esta ley de los cosenos que nosotros tenemos aquí, un caso particular se llama el teorema de Pitágoras. En ese caso, bueno, existe un ángulo de 90 grados. Ok. En esta ley de los cosenos me dice lo siguiente. Tú conoces dos segmentos y el ángulo entre ellos. Dos segmentos y el ángulo entre ellos. Yo puedo conocer el tercer segmento faltante. Si tú conoces esos dos segmentos y el ángulo entre ellos. Eso más adelante, bueno, ya en alguna parte de la licenciatura se analiza como un producto punto, pero bueno, si ya es tema de otro costal. Yo conozco el segmento B y conozco el segmento C. El ángulo entre ellos es el ángulo alfa.
yo puedo conocer el segmento A, que es el segmento que yo deseo conocer, de la siguiente manera. El segmento A al cuadrado es el segmento B elevado al cuadrado más el segmento C elevado al cuadrado menos 2 veces el producto del segmento B por C por el coseno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Lo mismo si yo deseara conocer el segmento B. Yo conozco el segmento C, que es este segmento que está aquí. Conozco el segmento A y el ángulo entre ellos se llama beta. ¿De acuerdo? Para conocer este segmento B, pues, ¿qué haces? El segmento B elevado al cuadrado es el segmento A al cuadrado más el segmento C al cuadrado menos 2 veces el producto de ambos segmentos por el coseno del ángulo entre ellos. Bueno, y así sucesivamente haríamos con el segmento C. Estas dos leyes pues tienen gran importancia porque nosotros vamos a trabajar en algunos ejercicios. Identidades trigonométricas. Algo que les comenté anteriormente, o no recuerdo si en la clase anterior, es que siempre nosotros asociamos hacia la función cateto opuesto, pues la función seno del ángulo, o también con el eje Y, ¿no? Y el coseno, pues técnicamente siempre lo asociamos con el eje de las X, ¿sí? O lo que sería, bueno, pues con este segmento, ¿no? Con el segmento del cateto adyacente. La identidad pitagórica nos dice que pues la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso se llama pues el famosísimo teorema de Pitágoras. Una relación muy útil, por lo menos en matemáticas, nos dice lo siguiente. El seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, eso es igual a 1. Esto viene del círculo unitario. ¿De acuerdo, chicos? Esa identidad es debido al círculo unitario. Hay tres identidades siguientes que son muy interesantes. Seno de alfa más beta. Fíjense que aquí yo le puedo poner más menos, es decir, puede ser la suma o puede ser la resta. En el caso de seno de alfa más beta es seno de alfa por el coseno de beta. Aquí, ojo, se conservan los signos de las operaciones que tú tengas. Si tú tienes aquí una suma, pues conservo el signo de más. Si tengo una resta, pues conservo el signo menos. Seno de beta, coseno de alfa. Se multiplica seno, coseno, seno, coseno. Entonces se van intercalando los ángulos. Coseno de alfa más beta. Fíjense que aquí es el producto de ambos cosenos. Y ojo, aquí se intercambian los signos. Si aquí yo estuviera sumando, aquí tenemos que hacer una resta. Y si aquí yo estuviera restando, aquí tengo que hacer una suma. El producto de los senos de ángulos de cada ángulo, ¿no? Seno de alfa, seno de beta. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Estas sí las vieron en trigo, no me van a dejar mentir. ¿O no? Sí, pero nunca les entendí, profe. Ay, cosas difíciles, aprender inglés, declarar al SAT, eso sí es difícil. Esto está fácil, ¿no? Bueno, tangente de alfa más beta. De veras, yo me hice bolas el mes pasado con mi declaración, pero bueno, eso es otra cosa. Cuando tengo un alfa más beta, fíjense que esto es un denominador. Tengo tangente de alfa. Aquí, si yo tengo una suma, se conserva el signo de operación. Signo más o signo menos. Tangente de beta. Entre 1 menos más. Es decir, si yo tengo aquí una suma, aquí voy a colocar un signo menos. Si aquí yo tengo una resta, pues el signo más. El producto de la tangente de cada uno de los ángulos. Estas son las 4, digamos, identidades básicas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con ellas. Otras igual de importantes.
Las tres primeras ya las vimos. Porque dijimos que la cosecante, secante y cotangente son funciones recíprocas. Really? Don't forget you. Recuerden, la cosecante es la recíproca del seno. Entonces, 1 entre el seno, pues es la cosecante. 1 entre el coseno, la secante, y 1 en la tangente, 1 entre la tangente es cotangente. Esta la acabamos de ver, que es la identidad pitagórica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x o del ángulo que tú tengas, pues eso es igual a 1. La número 5 y la número 6, fíjense que son consecuencias de la suma y resta de ángulos. Fíjense que aquí se relaciona con el ángulo doble, o son identidades del ángulo doble. En todas aparece un medio. Seno cuadrado de x es un medio menos un medio del coseno del doble del ángulo. Lo mismo para el coseno. Estas identidades se les llama también del ángulo doble. Bueno, no recuerdo bien. La 7 y la 8 también son consecuencias de la suma y resta de los senos y cosenos. Y el seno del ángulo doble es 2 veces el seno por el coseno. Y el coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Seguramente vieron estas cuando estaban haciendo integrales, ¿sí las recuerdan? Identidades con cambios de sustitución trigonométrica. Brenda, ¿sí las recuerdas? Bueno. 1 más tangente cuadrado de x, eso es igual a la secante. Y 1 más cotangente cuadrado de x, eso es igual a la cosecante. Clásicos cambios que se utilizan en integrales, ¿no? Ok, bueno. Estaba haciendo con sus compañeros del otro grupo pues, este ejercicio. Nada más que ya no nos dio tiempo. Y todavía me sobra tiempecito. Vamos a hacer este ejemplo. Calcular el valor del seno de 15 grados aplicando el valor del coseno de 30. Bueno, para empezar, pues vamos a aplicar esta propiedad. Seno de alfa más beta. Díganme ustedes dos ángulos que restados nos den 15. Obed, ahora andas muy callado. A ver, Obed. ¿Qué pasa, profe? A ver, dime dos ángulos que si tú los restas te dan 15. Dos ángulos, sí, por ejemplo, sería 90 menos 65. ¿Te da 15? 75. Ahí sí. A ver, y de esta tabla tengo el 75. No, No. no, pues no. A ver, dime otra combinación. 60 Pues, menos 45. 60 menos 45, exactamente. Ya andas en la playa, Obed, ya. Ya andas con tus snorkel y todo, ya. perdón, profe. Ya andas con la del, ¿cómo se llama esta? La del Baby Shark, ¿no? Ya aquí nadando. Ya andas en el balneario, ¿verdad? Pasó, profe. Están tomando la No, clase en una hamaca ya. solo aquí, Eso es en todo. Cancún. No es cierto. No es Sí, cierto, profe. en Cancuncito ya, ¿eh? Es que ando un poquito enfermo. Ah, no, cuídate entonces. Bueno, entonces 60 menos 45 es seno de 15, ¿de acuerdo? ¿Sí, Mariana? Bueno, entonces fíjense bien. Si yo aplico la formulita esta, pues sería seno de 60 por el coseno de 45 menos
el seno de 45 por el coseno de 60, ¿no? ¿Really or not really? Yes, of course, o no, yes, of course. Simplemente apliqué la identidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdísimo? Bueno, fíjense bien, chicos. Vamos a recordar cuánto vale el seno de 60. Híjole, profe, ese se lo debo ver. Nunca me aprendí su dichosa tabla. Dice que la tablita, con la tablita salen todo, ¿eh? Seno de 60. A ver, vamos a buscar seno de 60. Dice que el seno de 60 vale raíz de 3 entre 2. Ah, acá está, seno de 60. Ahora, coseno de 60. ¿Cuánto vale el coseno de 60, chavos? Raíz de 1. ¿Cuánto es la raíz de 1? 1. Sobre 2, pues nos queda 1/2, ¿de acuerdo? Entonces, esos Sí. resultados que están ahí, pues nada más los sustituimos acá. Entonces, seno de 60, dijimos que era ¿cuánto? Ya se me olvidó. 1/2. 1/2, exactamente. Es 1/2, profe. 1/2. Ok, 1/2. Y coseno de 60, creo que era al revés, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. El seno Sí, es raíz sí, de profe. 3, ¿no? Al revés. Seno es raíz de 3 sobre 2 y coseno es 1/2. Entonces de aquí, le pongo raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿A poco ya terminó la clase? Ya andan llegando a los del otro grupo. Ok. ¿No terminamos 12:30? Sí. Bueno, está bien. Tienen tanto amor por las mates que entran antes a mi clase, eso me gusta. Hola, Daniela. ¿Entré antes, profe? Poquito. Y luego aquí 1/2. Uy, perdón. No, no te preocupes, quédate a la clase. Bueno, entonces tengo aquí 1/2. Muy bien. Luego vamos a ver coseno de 45 grados. ¿Cuánto es coseno de 45, Bets? Acá está y aquí está. Sería igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿no? Yes, ¿no? Y vale lo mismo para el seno y para el coseno. Entonces no hay pierde, ¿no, Bets? Ok, entonces aquí, Sí, profe. estos numeritos que están acá, pues simplemente los sustituimos por... No, hombre, ustedes ya están ahí con el bikini. Y aquí con con el snorkel. Ya. Ni prenden la cámara porque dicen, no, pues me va a cachar en la playa. ¿Verdad? Está bien. En las aguas caedosas. Exactamente. Ok. Bueno, entonces tenemos esos valores, chavos, ¿sí? Ahora, pues, ¿qué hacemos? Pues hacemos la multiplicación, ¿de acuerdo? 2 por 2, pues casi siempre nos da 4, ¿no? Entonces, pues esto nos va a dar 4. Y vamos a dejar raíz de 3, raíz sobre 2, pues nada más para que quede así esta parte, ¿no? Raíz de 3 sobre raíz de 2, ¿no? Está bien. Yo ahorita voy a mi azotea y metiendo arriba como lagartija, ¿no? Ya. A solearme. Ok, bueno, abajo queda el 4. Y 1 por raíz de 2, pues es raíz de 2, ¿no? Bonito, caray. Raíz de 2. Entonces, ya simplificando un poco, pues todas esas operaciones. Eso nos va a quedar de la siguiente manera. Tengo aquí el 4 y vamos a poner aquí, pues, raíz de 3,
que multiplica raíz de 2. Ya, porque el común denominador en ambos es el 4, ¿no? Menos raíz de 2. Ahora, si nosotros factorizamos esto, pues el factor común sería ¿quién? Pues la raíz de 2, ¿no? ¿De acuerdo? Chavos, chavitos. Sí. Pero se va a cancelar, ¿no, profe? Más o menos, ahorita les voy a enseñar un truco interesante. Entonces aquí me queda factorizando, raíz de 2 es factor común, raíz de 3 menos 1. Ok. ¿Quieren truco o combo? El Truco. truco, ¿no? Truco, exactamente. Vamos a hacer un truco interesante. Híjole, es que ahí está ese raíz de 3 menos 1. Y bueno, pues es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos allí? Vamos a hacer lo siguiente. Ese numerito que tengo acá, vamos a elevarlo al cuadrado y después le sacamos raíz. O sea, todo esto que está aquí. Fíjense nomás mi trampa mortal. Acá lo vamos a elevar al cuadrado y le sacamos raíz, ¿ah? Y simplemente, bueno, si elevas al cuadrado y le sacas raíz, pues es como no hacerle nada, ¿no? Pero no es así. Ok. Esta raíz con este cuadrado, ¿qué le ocurre? Se cancela. Se cancela, pues se va a quedar ahí adentro el 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo aquí ahorita, bueno, vamos a ponerle aquí 2. ¿Sí? Como si lo estuviéramos elevando al cuadrado. Entonces aquí me queda 2. Y esto que está aquí, todo esto queda al cuadrado. Y 4 al cuadrado, pues nos da 16. ¿Sí? ¿Sí que sí o no que sí? Sí, profesor. Ok, bueno, esto va a ser igual. Ahora vamos a desarrollar este binomio que está aquí adentro, este raíz de 3 menos 1. Entonces, desarrollando ese binomio, es raíz de 3 al cuadrado, pues me va a quedar 3. Menos 2 veces raíz de 3. Más menos 1 al cuadrado, pues me queda un 1. Ay, no, ¿dónde canceles? A ver. Te odio, Microsoft Editor de textos. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdísimo? ¿Sebastián? Sí, profesor. Ahora, a 3 le sumas 1, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, la simplificada de esto nos va a quedar así. Sería igual a 2 por 3 menos 4 sobre 16. Más o menos. Ya más o menos. Ya estamos viendo aquí cómo nos va a dar de resultado. Ok, bueno. Fíjense bien. Nosotros tenemos aquí este 2. Aquí yo tengo este 16. Pues técnicamente aquí sería como un 8, ¿no? ¿De acuerdo? Porque 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Y 2 por 2, pues 4, ¿no? Profe, Sí. pero 3 más 1 es 4. ¿Y por qué le puso 3? 3 más 1, 4. ahí está, ¿no? ¿Te lo debo o no te lo debo? Sí, pero
pero está aquí en la raíz cuadrada, que está en la raíz cuadrada de 3 más 1. Y en la otra le puso 3. ¿Aquí? Para que, sí, para que me entiendan, vea, para que me entienda, a ver, le voy a escribir. Bueno. Ok. Ahora, fíjate bien, Obed. Fíjense bien todos. Aquí viene el truquito o combo. La pura mafia, el maestro, ¿verdad? Bueno. Yo puedo simplificar aquí este 4. ¿De acuerdo, Bet? ¿De acuerdo para todos? Profe, Entonces, ¿le puedo sí, pintar para que me entienda? claro, claro, claro. Ahí está. Entonces factorizo Vea, aquí el 4. ¿De acuerdo? Factorizo aquí el 4. yo me refiero aquí, profe. Espérame tantito. Deja terminar. em, Ya vamos a acabar. Nada más dame 1 minute. Ya escribiste ahí. Tú escríbele. Ok. Ahora. 4 y 16. Ahora sí ya los puedo simplificar. Pues qué, pues este 4 lo cancelo acá y me queda aquí un 4. Ahora, esto que está aquí, si yo le saco la raíz cuadrada, pues me va a quedar 2 abajo y me queda raíz de 2 sobre, me queda aquí adentro la raíz de 2 menos raíz de 3 sobre 2. Y colorín colorado, esto ya quedaría terminado.